Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... El tema, las elecciones en Colombia y bueno, el rumbo del país, y nuestro invitado es Fernando Segura, el jefe de la Oficina de Transparencia de la Alcaldía de Cali en Colombia. Bien, ¿cómo te va, Fernando? Buen día, ¿me estás escuchando? A ver. Los escucho perfectamente. Buen día. Ahí está. Para todos y todas en la mesa de trabajo. Para todo y toda. Bien, todo y toda. Muy Está bien. bien. Somos... Muy atinado. Bien. Buen día, Fer. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte, Fer. Fer. Lo mismo digo, como siempre es un gusto, Mario, estar contigo, acompañarnos y gracias por la invitación. Bueno, para poner un poco en contexto, ¿no? ¿Por qué lo llamamos a Fer, que es nuestro referente allá en Colombia? Fer ahora está en Cali, pero el motivo del llamado son dos motivos. El primero, digamos, el más reciente, y para poner en contexto, el 21 de junio, el domingo pasado, en Colombia fue la segunda vuelta de las votaciones presidenciales y ganó la derecha, con lo cual de manera muy ajustada, por cierto, ¿no? De manera muy ajustada, que es algo que le voy a preguntar a Fer, ¿qué implica esto, ¿no? Y bueno, todo un cambio en la dirección, me imagino, un cambio en la dirección de la gestión. Ese es como primero. Y como segundo me interesa, Fer, que es un amigo, pero es un amigo funcionario, con lo cual nos va a poder hablar del tema de la transparencia. Me interesa mucho porque Fer viene trabajando, el tema está buenísimo cuando son funcionarios y vos ves que llegan a ese lugar cuando es el verdadero expertise de la persona de ese lugar, que no es lo que pasa siempre, no es lo que pasa siempre. Fer viene trabajando en transparencia, de hecho ha hablado en este programa de transparencia, yo lo he visto en congresos hablar de transparencia, y bueno, Fer hoy es el jefe de la Oficina de Transparencia de la Alcaldía de Cali. Con lo cual no nos vamos a ir, no te vamos a dejar en paz, Fer, si no nos hablas un poquito de ese tema también y qué implica ser el jefe de una oficina de transparencia. Así que vamos con lo primero, Fer, contame un poco sobre las votaciones y qué implica para vos este triunfo de la derecha y tan ajustado. Bueno, pues debo aclarar que esta primera parte de la conversación la voy a hacer más como politólogo, como colombiano y como profesor universitario, más que en mi rol de servidor público. Bien. Claramente no puedo tomar partido, si bien ya pasaron las elecciones y la ley de garantías electorales prohíbe a los servidores públicos directivos, como mi caso, tomar parte en controversias políticas o favorecer algún candidato, pues prefiero pues ser lo más como objetivo con la información que tenemos Bien. publicada. Pues bien, como tú lo decías, Mario, ante esta salvedad, Colombia efectivamente el pasado domingo 21 de junio se fue a las urnas en la segunda vuelta electoral para poder elegir al nuevo presidente de la República. Teníamos dos candidatos, dos polos completamente opuestos. Estamos siguiendo la tendencia de América Latina de llegar a la última ronda con los dos extremos. Aquí representantes de lo que conocemos como la izquierda y la derecha, con que incluso una derecha un poco más radicalizada en nuestro país. Históricamente, el partido que había liderado los temas de derecha es el Centro Democrático, que también tuvo su candidata, fue una candidata que no llegó, que quedó en tercer lugar en la primera vuelta presidencial. Y obviamente muchos candidatos que estaban apoyando estas mismas líneas que estuvieron en la primera vuelta, pues se adhirieron a esta campaña del hoy presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. El candidato de la izquierda era un candidato que representaba la continuidad del proyecto político progresista de Gustavo Petro. Tuvimos, como tú lo decías, las elecciones más reñidas y más participativas en la historia del país. Nuestro censo electoral es de 52 millones de habitantes, alrededor de 41 millones de personas son mayores de edad y podemos votar, y la participación fue de más de casi 26 millones de votantes. Estamos hablando de una participación por encima del 63%, que es algo histórico en nuestro país. Lo cual está muy bien porque aquí el voto no es obligatorio. En este sentido, pues en esta segunda vuelta lo que vimos es una voluntad popular de hacer parte de
la escogencia de sus mandatarios y también, como les decía, pues la diferencia es del menos del 1% entre un candidato y otro. Históricamente hemos ganado con unas diferencias, pues las más recientes fueron del 3%, en otros casos ha sido el 10%, pero acá pues es la más reñida, es el 0,93% de diferencia, lo cual ante un escenario de casi sí, 60 millones de votos, pues, perdón, 26 millones de votos es un tema que pidió escrutinio. Colombia es un país que se garantiza porque en las elecciones tenemos resultados muy pronto. Nosotros a las 2 horas de haber terminado la jornada electoral ya teníamos preconteo, pero el preconteo nos daba una diferencia menor del 1% y esto llevó a que el partido de gobierno actual pidiera escrutinio y se esperara que se hiciera la revisión directa por los jueces de la República, que son los que validan la autenticidad de los votos, y el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad electoral que da. Esto como resumen de lo que pasó, tenemos un nuevo presidente que no llega con el 50% de los votos, es decir, no llegó con la mayoría absoluta, pues llegó con una mayoría simple, aunque pues estamos hablando de segunda vuelta, pero no tiene el 50% de los votos más uno, Claro. que es requisito para concursar en primera vuelta, para que ganen en primera vuelta, pero no para segunda. Pero nos dejan ya, como se dice en todos los medios en Colombia, en un país fragmentado, un país dividido, donde alrededor de 2.900.000 personas votaron, 12.900.000 personas votaron por un candidato y 12.700.000 personas votaron por otro candidato. Entonces, el gobierno que llega pues tiene un reto por delante y esperamos que el reto sea pues tender puentes para garantizar que sea un gobierno para todos. En su discurso de posesión, el presidente el presidente electo le bajó un par de tonos a su discurso, que ha sido un discurso guerrerista, confrontativo, beligerante. Ya en el discurso de posesión, pues le dedicó una parte de su discurso a hablarle a los colombianos que no votaron por él y allí pues manifestó su intención de tender puentes y de ser un gobierno de todos. Esperemos que sea así, aunque viene con claramente unos pensamientos y unos marcos de su gobierno que se desmarcan, valga la redundancia, mucho del gobierno actual y del candidato que tuvo pues la otra mitad de los votos. Fernando, la verdad que me surge del discurso de Abelardo un poco. Me vino a la mente Bukele, ¿no? Con esta idea de parar con la delincuencia. Mismo algunas de las frases que utilizó tuvieron como mucho impacto en relación a ello, a ser mucho más duros con quienes delinquen. En ese sentido, me interesaría saber cómo la población colombiana vive el tema de la delincuencia y qué tanto están a favor de la mano dura. Entiendo que están a favor porque hubo una mayoría. ¿Por qué votaron? Porque votaron, y la verdad que desde el principio del discurso Abelardo fue desde ese lado, pero sí me interesaría saber, quizás porque hay mucho estigma desde otros países, porque no conocemos la realidad de Colombia desde adentro, cómo es la situación de la violencia en las calles, cómo lo vive la gente, qué necesidades tienen. Aquí pues hay que verlo desde dos puntos de vista porque también ese fue el dilema que tuvieron muchos de los votantes en estas elecciones. Porque aquí tenemos un país, el único país de América Latina que duró con un conflicto armado más de 60 años y que hoy día todavía tiene presencia de grupos guerrilleros. Tenemos, adicionalmente, pues somos un país de ruta del narcotráfico como ya el planeta entero lo sabe y el narcotráfico sigue siendo pues una fuente de movimientos de grupos irregulares en el país. Con el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, un gran número de guerrilleros decidió volver a la vida civil y aceptar todo esto de la justicia transicional, pero otro gran número no lo decidió así. Y adicionalmente tenemos, además de tener disidencias de este grupo de las FARC, tenemos otro grupo guerrillero, pues también de antaño, que es el ELN, que fue en parte de la preocupación que giró en torno a la decisión de los votantes en torno a la seguridad rural y lo que implica el encrudecimiento, infortunadamente, del conflicto armado en estos últimos años con el gobierno actual y mayor presencia de la guerrilla en zonas donde después del acuerdo de paz había disminuido. Y eso
orientó mucho a los votantes que la seguridad en torno a la presencia de grupos irregulares, pues no se mejoró, sino al contrario, se disminuyó y el aumento de grupos irregulares en territorio, el aumento de cultivos ilícitos, el aumento también de zonas cooptadas por grupos irregulares, fue lo que determinó parte del discurso del presidente que ganó electo y también de los votantes en contra del gobierno actual. Pero aparte de eso está la seguridad en las ciudades, está el tema de la delincuencia común o de las bandas organizadas que ejercen todavía presión en las ciudades, que algunas tienen vínculos con estos grupos al margen de la ley, otras no, pero que también marcó mucho el voto. Y si ustedes se dan cuenta, los resultados, cuando uno ve el mapa de elecciones, la periferia del país, que es la zona rural, que es la zona donde hay grupos con presencia, donde hay presencia de grupos irregulares, pues fue la que votó al partido de la izquierda, y las grandes ciudades, salvo Cali, que votó diferente, pero Bogotá, Medellín y el centro del país, la región andina, votó en su mayoría el candidato que ganó. ¿Por qué? Porque la seguridad en las ciudades también determina. Efectivamente, eso es un problema nacional, se ha incrementado la presencia de grupos irregulares en las ciudades, de bandas organizadas, que pues hacen delincuencia como en muchas de las ciudades del mundo, desde el raponeo y el robo hasta aquí en Colombia, lamentablemente que se usa mucho el robo en motocicleta con armas que amedrentan a los ciudadanos, o el robo a establecimientos de comercio. Aquí ha habido un boom en el país de grupos delincuenciales que roban en restaurantes en horas pico y llegan y le roban, entran con armas en un restaurante y le roban a la gente sus propiedades, y eso obviamente genera mucho más miedo y sensación de inseguridad, porque así estés dentro de un sitio cerrado, estás en riesgo. Y eso claramente fue uno de los argumentos que tuvo a su favor el candidato que ganó, para tener un discurso mucho más de en contra de las malas políticas de seguridad que él llama, y pues eso claramente pues impactó en muchos de los votantes. Bien, Fer, a propósito, aprovecho para agradecerte. Hiciste el descargo antes de empezar la nota, lo cual me parece bárbaro, porque es cierto, cuando lo contacté a Fer ahora ya no dejó, como dije en un principio, dejó de ser simplemente un amigo, o sea, además es un amigo y tiene funciones públicas. Con lo cual, hay cosas de las que puede hablar y cosas de las que no puede hablar, y eso lo estuvimos hablando antes de la nota, y te agradezco que hayas aceptado hacer la nota y todo. Así que vos me dirás las preguntas que te hagas. Si te comprometen demasiado, me decís, mira, hasta acá puedo llegar, no, más no puedo ir. Así que con total libertad. Perfecto. Y te pregunto, y te agradezco al respecto, y te pregunto, respecto de lo institucional, ¿hay un motivo, este tema de que sea tan ajustada el resultado de la votación, ¿a vos te parece que hay un motivo de preocupación en cuanto a un efecto institucional que pueda causar esta votación tan ajustada? Puede causarlo sobre todo en estos primeros momentos. Igual aquí el que gane con un voto adicional o con 200.000, Sí. como en este caso, pues el que gana y es el que va a liderar los destinos de la nación. Y en ese orden de ideas, muy seguramente en ciertos temas le tocará al gobierno elegido hacer alianzas para poder sacar adelante, porque adicionalmente su partido, el partido político del presidente, no tiene como partido mayorías en el Congreso, como sí lo tiene por mayoría simple el partido del gobierno actual. Pero claramente cuando uno calcula, ver los partidos que se adhirieron formalmente a su campaña en esta última etapa, y los asocia con su presencia en el Congreso, pues sí podría en ciertos momentos tener mayorías. Y yo creo que es ahí en el Congreso donde se aprueban las decisiones estratégicas, donde se va a ver esta diferencia y va a tener que hacer estos arreglos institucionales, porque efectivamente ante una diferencia tan pequeña que nunca en la historia reciente del país lo hemos tenido, no sabemos también cómo vaya a generar eso efecto en los procesos de negociación, porque estamos hablando de dos mitades casi iguales. Bien, bien. Te hacía esta pregunta porque acá en Argentina hay una frase muy, muy conocida, es el que gana dirige, el que pierde acompaña, y después en realidad se cagan a palos cuando llegan. Después no resulta tan así de que el que pierde acompaña. Pero bueno, todo tiene que ver con la negociación política, ¿no? Y a eso se resume. Digamos, en Argentina el resultado de la última elección, que lo pone de presidente a Milei, no fue tan ajustado como el de ustedes. Milei ganó
digamos, de manera contundente la segunda vuelta. Sí. No la primera, que había salido segundo. Pero la segunda vuelta la gana contundentemente. Aún así, tuvo que apelar a muchas negociaciones como para conseguir las mayorías en el Congreso de las que vos haces mención. Pero las consiguió. Para que me piense, las consiguió. Y te hago una pregunta. Digamos, ¿qué cambios esperan, sobre todo los gobiernos locales, en relación a este cambio de gestión? ¿Qué se esperan los gobiernos locales? Bueno, pues muy buena pregunta porque esa es la expectativa y yo creo que varía según las zonas del país. Digamos, para nadie es un secreto y lo digo con reserva por mi posición, pero el presidente saliente tomó partido también. Y en aquellos gobiernos locales cuyos gobernantes son más cercanos, se eran más cercanos al gobierno, había mucha más facilidad de negociación y de tener acompañamiento del gobierno y de recursos del gobierno nacional para el desarrollo de grandes proyectos. En departamentos y municipios donde no había tanta cercanía ideológica o política con el presidente, esto pues generó retrasos a proyectos estratégicos. En ese orden de ideas, pues lo que se espera es que el nuevo gobierno empiece a apalancar proyectos que requieren de los recursos de la nación para salir adelante, para poder seguir materializándose. También se espera pues, que en muchas regiones del país, los temas de seguridad, de la mano con la fuerza pública, pues se incremente el apoyo, sobre todo en zonas rurales, y la presencia del Ejército Nacional para garantizar la seguridad de las y los colombianos. Es más, cuando uno mira la propuesta de plan de gobierno y un documento reciente que después de ser elegido publicó el nuevo presidente electo, pues dentro de sus metas para los primeros 100 días está el tema de promoción de la presencia de la fuerza pública en el territorio nacional para mejorar estos temas de seguridad, que fueron claramente unos de los temas que le dieron la victoria. Entonces, por pura análisis como de efecto dominó, se espera que esto sea como lo que primero impacte en los gobiernos locales. Eh, digamos acá, pues efectivamente este año tenemos elecciones nacionales, el próximo año finales hay elecciones locales, los nuevos alcaldes y gobernadores arrancarían en enero del año 2028, entonces todavía queda año y medio de trabajo con este gobierno que llega y seguramente las apuestas están en aquellas administraciones que no eran tan cercanas al gobierno actual, puedan fortalecer lazos para poder concluir o dejar andando proyectos estratégicos para las regiones en el segundo, pues durante de agosto a diciembre, de agosto del 2026 a diciembre del 2026. Fernando, a mí me surgen dudas en relación a qué acuerdos internacionales pueden verse comprometidos en torno a las nuevas políticas que propone el presidente. Me viene a la cabeza quizás el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo ambiental, mientras que durante las elecciones el actual presidente de Colombia, lo que mencionaba era que, bueno, quería ver de reducir ciertos controles, ciertas cuestiones burocráticas para lograr que las empresas, los negocios prosperaran. ¿Qué sucede con eso? Pues mira, particularmente el acuerdo de Escazú es un acuerdo que suscribió el Estado colombiano y que fue, por ser un acuerdo que entra al bloque de constitucionalidad, tuvo que ser ratificado por la Corte Constitucional de Colombia. O sea, esto lo adopta el gobierno, lo aprueba el Congreso, llega a la Corte Constitucional se tomó un buen tiempo en hacer la revisión y aprobó, ya hace parte del bloque de constitucionalidad. En ese sentido, pues echar para atrás de frente, como de forma directa, no es una potestad presidencial, Okay. aunque puede, con apoyo de mayorías en el Congreso, si lo desea, iniciar un proyecto de ley. Uy, Ahí. A ver. estamos teniendo problemas de señal. Sí, estamos teniendo Estaba problemas. muy interesante lo que venía, lo que venía diciendo en torno al acuerdo. A ver, para que mejoremos un poco la comunicación, Fer, a ver si te tenemos de vuelta. En este momento, Fer, si me estás escuchando, estás congelada tu imagen. Bueno, vemos a ver si se mejora. Vemos si se puede mejorar y si no, continuaremos. ¿Estás ahí, profe? Ahí, a ver, ahí está. Se había ido.
Ahí está, Fer. ¿Hasta dónde Ahora, me escucharon? ahora sí, no, te escuchamos cuando ibas a empezar a arrancar, digamos. Ah, perdón. Bueno, escucharon que el acuerdo de Escazú fue aprobado por la Corte Constitucional. Eso Sí, sí. sí, eso sí lo escuchamos. Ok, perfecto. Y que no era potestad del Entonces, presidente cambiarlo. Claro, cuando empezaste a exacto. explicar qué tenía que pasar, bueno, ahí fue cuando... Ok, entonces, pues formalmente, pues tendría que ir a un proyecto de ley y con apoyo de mayorías empezar a promover nuevamente una reforma, lo cual es un tema más complejo y seguramente pues no va a ser prioridad en estos momentos. Lo que sí puede pasar, sí, pues, lo digo ya como politólogo que sabe y ex servidor público del gobierno nacional que sabe cómo ha funcionado históricamente, Ujú. pues una cosa es no afectarlo directamente a través de alguna reforma. Lo que se puede hacer es dejar de dar recursos y darle voluntad política a que los procesos que promueve el Acuerdo de Escazú pues se materialicen en acciones reales por parte de las entidades gubernamentales. Ahí es donde puede haber un retroceso, que es lo que muchas personas pues de la oposición, pues de los que votaron por el proyecto del otro candidato, pues cuestionan. Dice, sí, pues el presidente electo ha sido muy enfático en decir que él va a respetar la Constitución y la ley, eh, también como una alternativa en contra del otro candidato que en su momento propuso hacer una nueva constituyente para hacer una nueva constitución. Entonces, pues parte del argumento que también le dio mucho respaldo popular fue el tema de que es una persona respetuosa de la constitución y la ley. Y en ese orden de ideas, pues muchas personas dicen, bueno, hay tranquilidad porque eso ya está en la constitución. Seguramente, no sé si lo sepa, pero en Colombia tiene una división de poderes. eh, Muy fuerte, muy robusta. La Corte Constitucional de Colombia tiene mucha capacidad de tener proyectos ambiciosos que en su pasado han tenido congresistas o presidentes. La gente confía en la institucionalidad colombiana. Yo particularmente confío mucho en la institucionalidad. Bien. En ese orden de ideas, la forma en la que históricamente los gobiernos han hecho para que temas que ya están avalados por la Corte o por el Congreso no avancen es dejando de darle recursos, poniendo gente a liderarlos, incumpliendo de forma soslayada. Esperemos que no sea este el caso, pero pues es la preocupación que tienen muchos colombianos, que hay temas que en el discurso se veían que puede ser pues ir en contra de la Constitución, que aunque no la modifiquen, pues sí pueden dejar de impulsarla, que es el riesgo que corremos siempre ante cualquier mandatario. Sí, a mí me parece muy interesante en relación a que se trata de un acuerdo vinculante entre países y no sé, bueno, Argentina también es parte del acuerdo de Escazú y la verdad que Mm. no viene cumpliendo, pero sí, y con el rol que tiene Colombia en ese acuerdo puntualmente, me pregunto si puede haber alguna penalidad de carácter internacional si se dejara de lado, si no se invirtiera lo que se tiene que invertir. Pues tendríamos que ver, porque aquí ya toca ver qué puntos del acuerdo, porque al final, pues Colombia ha venido estableciendo una hoja de ruta puntualmente para el acuerdo sobre obligaciones de las autoridades. Lamentablemente, pues este tipo de acuerdos no tienen unas medidas vinculantes tan claras, tampoco muchas veces, y esto hace pues que al final también sea un poco más potestativo y autónomo de los países ya en sus políticas, en sus mecanismos de control interno, velar. Y en el caso colombiano, como se firma el acuerdo, pues el acuerdo va a una ley de la República, pero después pasa a adopción, digamos, ahí la primera línea de defensa de lo que se acuerda deberían ser las propias autoridades colombianas, los mismos entes de control, y aquí pues estaremos pendientes de cuáles son los temas en los que hay mayor debilidad en la implementación del acuerdo. Bien, Fer, dado que nos quedan unos 5 minutitos y así te liberamos, no te quiero dejar ir sin hablar del tema de la transparencia y qué implica esto dentro de lo que puedas contarnos. Tu cargo en particular, ¿qué implica estar a cargo de la transparencia en una alcaldía como la de Cali, ¿no? Bueno, pues mira, yo, como tú lo decías, llevo poco tiempo en este cargo. Para mí fue un honor que me invitaran a liderar esta oficina porque hay algo que me gusta reconocer, es que Cali es la única ciudad del país que tiene formalmente constituida una oficina de transparencia. Tenemos en varias ciudades asesores que trabajan los temas de transparencia, grupos de trabajo informales, pero aquí existe la arquitectura institucional, en el organigrama está creada, se creó desde el año 2016 y yo tuve el honor en su momento, cuando hacía parte del gobierno nacional, incluso a ser parte de las personas que apoyó la creación de esta dependencia. Entonces, para mí es algo que hace parte como una forma de ir
cosechando lo que en algún momento ayudé a sembrar desde el gobierno nacional del cual hice parte tantos años y pues conocer la vida real, porque al final pues trabajar en una entidad territorial es trabajar directamente con las personas. Yo que hice parte tanto tiempo del gobierno nacional y aunque he hecho parte de algunas autoridades locales, uno cuando toma decisiones en lo nacional, el efecto de lo que hizo lo viene a ver años después, Mm. porque esto es así como una cascada. Cuando uno está en una entidad territorial, pues todo está ahí, o sea, todo lo que uno hace o deja de hacer se evidencia en tiempo real y pues para mí es un reto y esta ciudad pues tiene este gran privilegio de tener un andamiaje institucional que promueve el tema de la transparencia, pues el reto es enorme porque lamentablemente la corrupción es como el agua entre las manos, por más que uno intente atajarla, va a buscar siempre por dónde tomar salida. Y en ese sentido, tener institucionalidad y tener equipos que lideran estos temas ayudan a que los temas se puedan por lo menos materializar en acciones concretas. El riesgo cuando uno habla de la transparencia como algo políticamente correcto, pero no tiene quien lo lidere o no tiene personas que tengan el conocimiento adecuado para liderarlo, es mucho mayor. Entonces, pues estamos arrancando, el reto es poder efectivamente que la confianza ciudadana se recupere. De acuerdo al Latinobarómetro y de acuerdo a otras encuestas de percepción ciudadana, en Colombia el principal problema que tenemos en el país es la corrupción. Los colombianos consideran que es uno de los principales problemas. Y eso es lo que debilita la confianza institucional, eso es lo que hace que la gente no crea que el Estado está en capacidad de sacar adelante las iniciativas que tiene a cargo, porque siempre se asocia con que la mala prestación del servicio público está asociada a la corrupción, y aquí el reto es poder apostarle a una lucha contra la corrupción de frente, pero también promover la transparencia del acceso a la información para que los ciudadanos sepan diferenciar en qué caso es una falta administrativa y en qué caso sí puede ser un hecho de corrupción. Bien, vos sabés que, y esto último me deja a mí la pelota picando, Fer, vos sabés que te iba a preguntar, me pasó, a mí me gusta mucho España, ¿no? Es un país me apasiona, me gusta mucho, y tuve la fortuna de visitar unas cuantas veces. ¿Qué me pasó en 2015? Recuerdo ese año porque ese año pasaba algo muy particular. Fui para un congreso y, digamos, el tema principal del congreso tenía que ver, y te estoy hablando del año 2015, Fer, ¿eh? El tema del Congreso tenía que ver con la transparencia y los españoles estaban muy entusiasmados con el tema de la transparencia, pero ¿qué habían descubierto? Que en pos de la transparencia ponían todos los datos públicos de cada organismo público y hasta ese momento ellos estaban fascinados, hasta un año anterior, estaban fascinados de que la gente no preguntaba nada, con lo cual parecía que la gente estaba de acuerdo con todas las medidas que tomaba. Después se dieron cuenta que la gente no preguntaba nada porque no entendía nada. Y este es un tema que atenta directamente contra la transparencia, porque vos te podés hacer el transparente, le mostrás todos los datos, pero si la gente no lo sabe interpretar, digo, le sacaste el mecanismo que tiene la gente como para controlar. Y ahí te pregunto directamente, ¿qué tan cerca o lejos vos sentís que está la gente, en Colombia en general y en Cali en particular, de estos instrumentos de control? Bueno, pues muy buena pregunta. Yo te voy a decir, antes de llegar a este cargo, yo estaba muy frustrado sobre la voluntad real del ciudadano de a pie colombiano de luchar contra la corrupción, ¿sabes? Porque has hecho parte de los discursos políticos, la gente se queja de la corrupción, pero también las personas mismas hacen parte de la corrupción, la promueven. Aquí en Colombia hay un dicho que es muy popular y es que aquí lo que le importa a la gente es ser parte de la rosca, o sea, hacer parte como del combo. Entonces, el problema no es la rosca, el problema es no hacer parte de la rosca. Mm. Entonces, lo veía uno con el gobierno nacional saliente, que fue un gobierno que llegó con una apuesta anticorrupción y hoy día se va con dos ministros de Estado en la cárcel por corrupción y dos más prófugos de la justicia. Mm, uno asilado en Nicaragua y otro que no sabemos dónde está. Eh, entonces, pero aún así, muchas personas pues no se enfrentaban de frente y no cuestionaban esta corrupción de una forma vehemente como en el pasado uno veía que sí lo hacían cuando eran otros gobiernos. Entonces, ahí es cuando uno se cuestiona. ¿Te preocupa que la corrupción la hagan otros, pero cuando lo hacen los tuyos deja de ser algo que te importe? Esa era una de mis preocupaciones y lo fue durante los últimos años porque
les debo confesar que me desmotivé mucho frente a la resolución real y el criterio real de los colombianos de querer enfrentar la corrupción. Ahora bien, desde el plano institucional, aquí en la Alcaldía de Cali sirve para hacer publicidad. Parte de lo que hace esta oficina, que es una oficina transversal, es acompañar precisamente, por un lado, el acceso a la información pública y hemos hecho ejercicios, los han hecho históricamente. Yo estoy llegando, así que no me voy a echar glorias ajenas, Ujú. pero históricamente se ha preocupado por llevar la información en lenguaje claro a los ciudadanos. Llevar la información que permita que los ciudadanos entiendan qué está pasando con los recursos públicos sin que sea un lenguaje técnico y que simplemente tenga que consultar unas bases de datos complejas. Cali fue pionera en los años 2016-2017 en tener el primer portal de datos abiertos de una entidad territorial en Colombia, pero ha venido trabajando en cómo traducir esto para que realmente los ciudadanos vean un valor agregado. Que sí, que aquella información de nicho, consulte los datos, los académicos puedan usarlo, pero aquel que no tiene conocimiento de la tecnología ni cómo hacer análisis de una base de datos también lo puede hacer. Y pues Cali tiene una plataforma muy interesante que los invito a que la conozcan, se llama Pa' que veas, que tiene un término así además muy, aquí en Cali hablan con acento así como muy marcado y se llama así, y en lenguaje claro busca llevarle la información a los ciudadanos. Pero adicionalmente tiene otra serie de iniciativas que buscan también acercarlo en los días a días. En el día a día hay una plataforma que se llama Infraestructura para Todos, que permite que los ciudadanos también sepan, según el barrio donde viven, qué obras están pasando ahí, en qué momentos se van a hacer las intervenciones viales, por ejemplo. Y esto me gustó mucho porque además se complementa con un ejercicio que se llama los Observatorios Ciudadanos de Transparencia, que tiene también la alcaldía a través de esta oficina que promueve que ciudadanos que viven en un barrio en específico se agrupen para hacer seguimiento a la ejecución de proyectos o de obras públicas de interés para su comunidad. Y acompañamos esos procesos a través de ser ese puente entre la administración y la ciudadanía para que se puedan acceder a información, a poner de conocimiento de la administración los temas que le preocupan y poder también tener respuesta de qué se puede y qué no se puede hacer. Y así tienen varias iniciativas y esto es lo bonito también del gobierno local y también para mí eso es lo que me emociona ser parte de este ejercicio, que Bien, puede estar uno mucho más cerca de la gente. mientras vos hablabas, entraba yo al sitio y acá veo que tienen un 47% de presupuesto ejecutado. Buenísimo, lindo. Venimos bien. Ya me lo voy a poner a revisar. Así que, Fer, la verdad que yo seguiría hablando, pero sé que vos estás con tiempo. Dejaste a la nena me contabas antes de empezar la nota, dejaste a la nena en el colegio, pero ahora tenés que seguir trabajando. Con lo cual te vamos a dejar de molestar. No sin antes decirte que te vamos a volver a molestar más adelante, seguramente. Y que ya agradecemos, descontamos ya que vas a participar, ¿no es cierto? Pues para mí siempre es un honor estar con ustedes. Me gusta mucho poder compartir estas vivencias de este otro lado del continente, porque nosotros estamos en la primera punta de Sudamérica y ustedes están allá abajito y el mundo se ve tan diferente cuando uno está en el trópico que cuando está en el polo sur. Entonces, aunque somos un mismo continente, muchas veces las realidades Vos, parecen similares en algunos casos, otras veces son tan distintas, pero al final nos une esta latinidad que nos hace inesperados y siempre con el cortisol a flor de piel en toda decisión política. bien. Antes de terminar la nota, te hago una pregunta. ¿Qué temperatura está haciendo en Cali? Cali es una ciudad caliente del Pacífico colombiano. Yo estoy en el suroccidente del país. Cali tiene un promedio de temperatura de 25 grados Qué centígrados, lindo. 27 grados. Se da la oportunidad para, mira, si quieren venir, si les gusta la salsa, estamos hablando de la capital mundial de la salsa y Bien. aquí Yo bailo se salsa. llaman la sucursal del cielo. Así Bien, que, Me pues, encanta. bienvenidos. si usted baila Eh, salsa, mira, acá tenemos una locutora que baila, me dice que ella baila salsa, Yo así bailo que salsa. va para Bueno, allá. pues Cali es la capital mundial de la salsa. Aquí se respira salsa, se respira música en la Bien, calle. Yo no bien. soy caleño, me invitaron por mi experiencia profesional a liderar este proceso aquí en Cali, pero sí conozco Cali de tiempo atrás porque mi programa anterior de la cooperación internacional que acompañé a Cali en más de 4 años y medio en sus procesos y es una de las ciudades a las que más me gustaba venir cuando estaba en la cooperación internacional y ahora estoy muy feliz también de vivir acá.
Bueno, bien, lo vamos despidiendo. No sin antes decirle que, salvo la temperatura, que la verdad que difiere bastante con nosotros, el resto del relato se parece muchísimo, Fernando. Es increíble porque vos decías cómo se ve distinta la cosa, pero todo lo que dijiste es lo que está pasando acá. Tal cual. También, discurso, llegada con un discurso anti. Delincuencia. Antidelincuencia, sí. Anticorrupción. Anticorrupción, no sale la palabra, anticorrupción. Hermoso. Y sin embargo también ya tiene unos problemas bárbaros con la corrupción, así que en eso estamos muy parecidos, Fer. Bueno, Fer, te agradecemos, un gustazo como siempre y estamos en contacto, ¿sí? Abrazo grande. Gracias a usted por la invitación, un abrazo para todos y que sea lo mejor, que es lo que me encanta. Chao, Fer, chao. Suerte en el mundial, ¿eh? Un gusto. Ay, vamos. Vamos.